En la mañana del enero de 1944, aproximadamente 56.000 soldados alemanes se despertaron rodeados. Las fuerzas soviéticas de dos frentes ucranianos habían cerrado el cerco en Zvenigorodka, atrapando elementos de 6 divisiones en lo que se conocería como el Bolsón de Cherkasy. Stavka quería otro Stalingrado. Hitler quería que se mantuvieran en su posición. Y los hombres dentro tenían quizá 3 semanas antes de que se acabaran completamente las municiones y la comida. La fuerza enviada para rescatarlos estaba compuesta por unos 80 tanques Panther y Tiger, comandados por un exdentista. Y lo que esos tanques vivieron en el lodo del centro de Ucrania es uno de los enfrentamientos blindados más intensos de toda la guerra. Así que hoy vamos a contar la historia completa del regimiento Panzer pesado Bacher. Lo que pasó cuando intentaron abrirse paso por el lodo ucraniano y por qué 80 de los mejores tanques de Alemania aún no pudieron salvar a 56.000 hombres atrapados en el Bolsón de Cherkasy. Para entender lo que el regimiento de Bacher fue enviado a hacer, primero necesitas comprender el desastre que originó la misión. Para enero de 1944, el frente oriental en Ucrania se estaba desmoronando. Los soviéticos habían cruzado el Dnieper en masa el otoño anterior y la línea defensiva alemana que se suponía debía resistir a lo largo del río ya había sido rota en varios puntos. En la parte central de Ucrania, 2 cuerpos alemanes se encontraron atrapados en un saliente que sobresalía hacia el territorio controlado por los soviéticos, al oeste de Cherkasy. El 11º cuerpo del general Wilhelm Stemmermann y el 42º cuerpo del general Theobald Lieb estaban manteniendo una posición que ya no tenía sentido táctico, pero Hitler se negó a autorizar una retirada. El 24 de enero, los soviéticos lanzaron su operación para aislarlos. El primer frente ucraniano bajo el mando del general Batutin avanzó desde el norte, mientras que el segundo frente ucraniano bajo el mando del general Konev avanzó desde el sur. 4 días después, el 28 de enero, las 2 pinzas soviéticas se encontraron en Zvenigorodka. El cerco se cerró. Aproximadamente 56.000 soldados alemanes, incluyendo la 5ª División Panzer SS Viking y la Brigada SS Belga Valona, quedaron atrapados en lo que los alemanes llamarían un Kessel y los soviéticos ya lo estaban comparando con Stalingrado. Stalin estaba encantado. Se dice que Konev respondió por telegrama que el enemigo cercado no escaparía. Y para los hombres dentro, el tiempo corría en su contra. El hombre elegido para liderar la punta de lanza blindada del esfuerzo de rescate era un reservista de 45 años llamado Franz Bacher. Había sido dentista en la vida civil, llamado de regreso al servicio en 1939 a los 41 años. Para finales de 1943 tenía más de 400 misiones de combate en tanques, 7 heridas, 13 tanques destruidos bajo su mando, una cruz de caballero con hojas de roble y una reputación de liderar desde el frente en el tanque de vanguardia. Para diciembre de 1943, el ejército le pidió que formara un regimiento desde cero y lo llevara al combate en cuestión de semanas. El regimiento pesado de Panzer Bacher se formó a finales de diciembre de 1943 bajo el Estado Mayor del regimiento Panzer XI. La composición te dice todo sobre lo desesperada que era la situación y cuánto estaban dispuestos a apostar los alemanes por esta sola unidad. El regimiento combinaba 2 de los tipos de tanques más poderosos que tenía Alemania. El batallón Tigre provenía del 103, una de las unidades de tanques pesados más experimentadas en el frente oriental, con 34 Tigre 1. El batallón Pantera era el segundo batallón del regimiento Panzer 23, desplegando 46 Panteras. Apoyándolos estaban la artillería autopropulsada, un batallón de ingenieros mecanizados con equipo de tendido de puentes y, eventualmente, un batallón de infantería de montaña para apoyo cercano. 80 tanques en total. Eso era una concentración enorme de blindados para los estándares de enero de 1944, cuando todo el frente oriental alemán estaba funcionando con lo mínimo y cada uno de esos tanques era un Panther o un Tiger. No había Panzer IV para completar las filas, ni Stuks para completar el total. Este era el puño blindado más pesado que los alemanes podían reunir en el sector sur y se lo entregaron a un dentista de 45 años de Hagen. Y entre las tripulaciones de los Tiger del 53º estaba un alemán de los Sudetes de 22 años llamado Kurt Knispel. Había estado combatiendo en tanques desde Barbarroja, primero como cargador, luego como artillero, y para 1944 era uno de los artilleros de tanques más prolíficos del frente oriental. Había luchado en Kursk con el batallón y, según se informa, destruyó 27 tanques soviéticos en solo 12 días durante esa batalla. Fue recomendado varias veces para la Cruz de Caballero y nunca la recibió. Al final de la guerra, según algunos relatos, se le atribuirían 8 bajas confirmadas de tanques, lo que lo convertiría en el as de tanques más exitoso de toda la guerra.
Ahora, antes de entrar en combate, necesitas entender cómo era realmente operar el Panther en enero de 1944, porque sobre el papel, este era uno de los mejores tanques del mundo, y en el lodo ucraniano era algo completamente diferente. El Panther pesaba alrededor de 45 toneladas métricas y estaba impulsado por un motor Maybach 512 que producía aproximadamente 90 caballos de fuerza. Llevaba uno de los mejores cañones de tanque de la guerra, el de 75 mm K-42, con una longitud de cañón de 70 calibres que podía perforar el blindaje frontal de prácticamente cualquier tanque soviético a distancias de combate. El blindaje frontal del casco era de 80 mm inclinado a 55 grados, lo que le daba una protección efectiva equivalente a más de 100 mm. En teoría, era más rápido, mejor armado y mejor protegido que el T-5 al que se enfrentaba. Pero el Panther tenía una debilidad fatal y el lodo ucraniano estaba a punto de exponerla. El problema era la mando final. Alemania no tenía suficientes máquinas herramienta para cortar engranajes y producir en masa el sistema de engranajes planetarios que el diseño original requería, así que los Panthers de producción recibieron una mando final de doble engranaje, recto más simple, hecha de acero que realmente no era adecuado para el trabajo. Los giros sobre el eje podían romperla por completo, y cuando se rompía, no podías simplemente cambiarla. Las tripulaciones tenían que desmontar todo el compartimiento del conductor y sacar la transmisión, un trabajo de taller que tomaba casi todo el día. Para finales de 1943, las unidades Panzer en el frente oriental tenían un promedio de aproximadamente 37% de operatividad. De cada 10 Panzer, solo alrededor de 4 estaban realmente en funcionamiento en cualquier momento. La vida útil del motor promediaba alrededor de 1000 kilómetros y la escasez de aleaciones hacía que los engranajes fueran más frágiles con cada lote de producción. Así que cuando el batallón Panther de Bacher entró en combate, llevaban el mejor cañón y el mejor blindaje frontal que Alemania podía producir, montados sobre un chasis que podía decidir romperse en cualquier momento. La primera acción importante del regimiento llegó casi de inmediato. Del 23 de enero hasta aproximadamente el 31 de enero, la fuerza de Bacher operó bajo el 46º Cuerpo Panzer en la zona de Uman y Vinnytsia. Las unidades blindadas y mecanizadas soviéticas se habían adentrado profundamente en territorio controlado por los alemanes, y el regimiento de Bacher fue lanzado como una fuerza móvil de contención. Los combates se centraron alrededor de la bolsa de Balabonovka, y Bacher utilizó el mismo enfoque que repetiría a lo largo de la campaña. Dejó que las puntas de lanza soviéticas avanzaran hasta que estuvieran sobreextendidas, y luego las atacó por los flancos con sus Tiger y Panther simultáneamente. Los Tigres atacaban desde larga distancia, sus cañones de 88 mm destruían T-34 a distancias donde los tanques soviéticos no podían devolver el fuego de manera efectiva. Una vez que los soviéticos reaccionaban e intentaban maniobrar, las panteras se movían y los atrapaban por los costados. Era una combinación brutal, y en la estepa abierta alrededor de Balabonovka, los tanquistas soviéticos tenían muy poca cobertura para esconderse. Durante 5 días de combates intensos, el regimiento reportó la destrucción de 7 tanques soviéticos y cañones de asalto, junto con 6 cañones antitanque y de artillería, a cambio de la pérdida de 4 panteras y un Tigre. Bacher destruyó personalmente 3 tanques soviéticos a corta distancia, usando armas antitanque de infantería, no desde dentro de su tanque de mando, ganando 3 insignias de destrucción de tanques que llevaba en la parte superior de su manga derecha. Incluso si esos números estaban inflados, y los partes de destrucción en Ware a veces lo están, los resultados en Balabonovka seguían siendo devastadores bajo cualquier estándar. Y demostraron lo que fuerzas blindadas pesadas concentradas aún podía lograr cuando se usaba de manera agresiva contra las puntas de lanza soviéticas sobreextendidas. Y ahora, la operación de rescate. Recuerda, 56.000 hombres están dentro del cerco y se están quedando sin todo. Manstein reunió 2 cuerpos Panzer para el rescate. El tercer cuerpo Panzer del general Braith, incluyendo el regimiento de Bacher, las divisiones Panzer 16 y 17, el batallón pesado de Panzer 506 y el batallón Stug 9, atacarían desde el suroeste. El 47º cuerpo Panzer avanzaría desde el sureste. Juntos, tenían aproximadamente 60 vehículos blindados, con refuerzos de la primera división Panzer SS, Leibstandarte, y la primera división Panzer, que se esperaba sumaran otros 150. Pero antes de que avanzara el primer tanque, Hitler tomó una decisión que les costó una semana que no tenían. En lugar de ordenar un corredor directo de socorro hacia el cerco, él mandó a los 2 cuerpos Panzer acercar a su vez a toda la fuerza soviética que estaba sitiando. Braith se opuso a eso. Él quería que ambos cuerpos se concentraran para abrirse paso de un solo golpe hasta el grupo Stemmermann. Manstein inicialmente apoyó a Hitler, aunque en realidad no tenía fe en el plan.
Así que desde el 4 de febrero hasta aproximadamente el 8 de febrero, la fuerza de socorro gastó sus energías atacando en la dirección equivocada, intentando lograr un cerco imposible en lugar de avanzar directamente hacia el bolsón. Cuando se hizo evidente que el contracerco había fracasado, Manstein finalmente redirigió el tercer cuerpo Panzer para intentar una operación de socorro directa. Pero el reposicionamiento los retrasó hasta el 11 de febrero. 7 días perdidos. 7 días de municiones, comida y moral consumiéndose dentro del cerco. El terreno era una pesadilla. El centro de Ucrania en febrero significaba temperaturas rondando el punto de congelación durante el día y cayendo muy por debajo de ese punto por la noche. El suelo alternaba entre estar tan congelado que podía soportar vehículos blindados y descongelarse en un lodo sin fondo que se tragaba los vehículos hasta el casco. Las carreteras eran pocas y estaban en pésimas condiciones. El río Gniloid Dnepropetrovsk, que la fuerza de relevo necesitaba cruzar, tenía sus puentes destruidos por los ingenieros soviéticos en retirada. Y aquí está el asunto sobre operar tanques Panther y Tiger en estas condiciones. La tierra negra profunda del centro de Ucrania, el Chernozem, se convierte en una pasta espesa y pegajosa cuando se descongela. Los tanques que pesaban 45 toneladas se hundían hasta el vientre. Los vehículos de recuperación no podían alcanzarlos porque los vehículos de recuperación también se estaban atascando. Los Panther que perdían una oruga en el lodo requerían horas de trabajo solo para volver a colocarla, suponiendo que la tripulación tuviera las herramientas y que la artillería soviética les diera suficiente tranquilidad para hacerlo. Y cada vez que fallaba el mando final de un Panther, ese tanque quedaba fuera de servicio hasta que una unidad de taller pudiera sacar toda la transmisión. En medio de una operación de socorro con hombres muriendo dentro del cerco, no tenías días para esperar reparaciones de taller. O lo arreglabas en unas horas o lo dejabas ahí. Un enfrentamiento el 13 de febrero mostró exactamente cómo luchaba el regimiento de Bacher. Los exploradores de Bacher detectaron 2 T-34 ocultos en una posición de emboscada. En lugar de enviar tanques a la zona de muerte, Bacher pidió apoyo de los Stukas. Los bombarderos en picada atacaron las posiciones ocultas y obligaron a los tanques soviéticos a salir a campo abierto, donde el batallón Tigre los enfrentó desde aproximadamente 2.000 yardas. Los cañones de 88 milímetros de los Tigres eran devastadores a esa distancia contra el blindaje de los T-34. Aparecieron más T-34 e intentaron flanquear a los Tigres, pero el batallón Pantera de Bacher y los Panteras de la 16ª División Panzer los atacaron de costado. Los Stukas continuaron atacando las posiciones soviéticas de cañones antitanque. La resistencia soviética fue feroz. El segundo y sexto ejércitos de tanques y el 40º ejército atacaron la penetración alemana desde múltiples direcciones. Cada kilómetro ganado costaba tanques, combustible y tiempo que los hombres dentro del cerco no tenían. No quedaba nada para el último esfuerzo. Cuando terminó la batalla, los alemanes afirmaron haber destruido 70 tanques soviéticos y 40 cañones antitanque a cambio de la pérdida de 5 Tiger y 4 Panther. Los tanques de Bacher llegaron al arroyo Nilo Niloitikich y establecieron una pequeña cabeza de puente. Eso fue lo más lejos que pudieron llegar. Los hombres en el cerco tendrían que ir hacia ellos. Manstein, supervisando el progreso desde la retaguardia, se comunicó por radio directamente con el tercer cuerpo Panzer. El mensaje era simple. A pesar del lodo y los rusos, ya se había logrado mucho. Ahora se trataba del último paso. Pero ese último paso resultó imposible. A mediados de febrero, solo unos 7 kilómetros separaban a la fuerza de rescate del borde del cerco. 7 kilómetros. Podrías recorrerlos caminando en 1 hora y media en un buen día. Pero entre los tanques de Bacher y los hombres atrapados estaban elementos de las formaciones más poderosas de Konev, incluyendo el 5º ejército de tanques de la Guardia, 3 ejércitos adicionales y el 5º cuerpo de caballería de la Guardia. Konev había colocado sus unidades más fuertes directamente en la brecha y estaba preparando un golpe final aplastante para el 17 de febrero. La fuerza de rescate simplemente no tenía suficiente para abrirse paso. Los Panzer se averiaban en el lodo más rápido de lo que podían ser reparados. Los Tiger consumían combustible a tasas enormes en caminos que apenas eran transitables. La infantería que necesitaba mantener los flancos del corredor estaba siendo diezmada por continuos contraataques soviéticos. Leibstandarte, el resto de la 16ª y toda la 17ª División Panzer fueron empleadas únicamente para evitar que el corredor colapsara detrás de la punta de lanza de Bacher. El 16 de febrero, Manstein tomó su decisión. Sin esperar la autorización de Hitler, le envió un mensaje por radio al grupo Stemmermann con 3 palabras: contraseña libertad, objetivo Lisianka. La ruptura comenzaría a las 23 horas. Stemmermann organizó a sus hombres en cuñas de asalto con 3 escalones. Un escalón de asalto a la bayoneta para encabezar la carga sin fuego preliminar.
un escalón pesado formado alrededor de los pocos tanques y morteros operativos que quedaban, y un escalón de suministros con camiones y carretas. El objetivo era la colina 9, el punto de encuentro donde el tercer cuerpo Panzer y los tanques de Bacher estarían esperando. Con extrema reticencia, Stemmermann dejó atrás a 50 heridos que no podían caminar atendidos por personal médico voluntario. Ordenó que no se cometieran violaciones al derecho internacional bajo ninguna circunstancia. Lo que sucedió después no fue una operación militar, fue una catástrofe en medio de una ventisca. El primer escalón rompió las posiciones iniciales soviéticas, pero el orden de marcha colapsó casi de inmediato. El segundo y el tercer escalón avanzaron juntos. 50.000 hombres se apiñaron en un espacio de unas pocas millas cuadradas, todos dirigiéndose hacia el mismo puñado de caminos. El vehículo semioruga de mando de Stemmermann fue alcanzado por un cañón antitanque soviético. Murió instantáneamente, junto con su conductor. La fuerza que 5 minutos antes había sido llamada Grupo Stemmermann dejó de existir como una formación militar coherente. La artillería soviética y los cohetes Katyusha saturaron el terreno abierto. Los T-34 avanzaron directamente hacia las columnas, aplastando hombres, caballos y carretas bajo sus orugas. Las unidades de caballería cosaca irrumpieron desde los flancos con sables. Los hombres que llegaron al río Nilo Niloitikich encontraron los puentes destruidos y el agua helada. El río no era ancho, quizá de 20 a 30 metros en algunos lugares, pero la corriente era fuerte y las orillas eran empinadas y fangosas. Camiones, carretas y piezas de artillería fueron arrojados al río para formar cruces improvisados. Se talaron árboles para usarlos como puentes improvisados. Cientos se ahogaron. Otros murieron de hipotermia a los pocos minutos de entrar al agua. Hombres heridos que no sabían nadar fueron llevados a cuestas por soldados más fuertes, muchos de los cuales se hundieron con su carga. Los tanques de Bacher, posicionados en la orilla lejana cerca de Lisianka, proporcionaban fuego de cobertura para los restos dispersos que aún intentaban cruzar. Sus cañones eran lo único que impedía que los blindados soviéticos avanzara directamente hasta el río. Al amanecer del 17 de febrero, el tercer cuerpo Panzer lanzó un ataque más y finalmente aseguró la colina 9. El regimiento de Bacher ahora podía cubrir a los últimos sobrevivientes que cruzaban rezagados. De los aproximadamente 56.000 hombres que originalmente quedaron atrapados en el cerco, entre 28 y 35.000 lograron salir, dependiendo de la fuente en la que confíes. El resto, aproximadamente entre 19 y 20.000, estaban muertos, capturados o desaparecidos. Salieron sin su equipo pesado, sin su artillería, sin sus vehículos, muchos sin sus armas. Durante el periodo del 24 de enero al 21 de febrero, el regimiento de Bacher afirmó haber destruido aproximadamente 500 tanques y cañones de asalto soviéticos, perdiendo solo 9 de los suyos en combate. El batallón Tigre perdió un total de 7 Tigres durante los combates en Cherkasy, pero solo uno fue confirmado como destruido por fuego enemigo. Los demás fueron abandonados después de quedar irremediablemente atascados en el lodo. Sus tripulaciones no pudieron recuperarlos y no estaban dispuestos a dejar que los soviéticos los capturaran intactos. Las pérdidas del batallón Pantera fueron más difíciles de rastrear porque muchas de sus bajas fueron por fallas mecánicas. Un Pantera, atascado en el lodo ucraniano con un mando final roto, estaba tan perdido para el regimiento como uno alcanzado por un proyectil soviético. La diferencia era que una muerte era por combate y la otra por cuestiones de ingeniería. Bacher recibió las espadas para su cruz de caballero en febrero del 44, siendo el 49º soldado en toda la Wehrmacht en recibir esa condecoración. Su regimiento fue disuelto el 25 de febrero. Las unidades componentes fueron enviadas de regreso a sus divisiones originales. En pocas semanas, muchos de los mismos hombres y tanques quedaron atrapados nuevamente en el bolsón de Kamenets-Podolsky, donde se perdieron la mayoría de los tigres restantes. El ejército alemán calificó a Cherkasy como una victoria. El general von Wormann, quien comandaba el otro cuerpo de socorro, dijo después que las tropas que participaron estaban asombradas e incrédulas cuando les dijeron que habían ganado una gran victoria. Konev fue nombrado mariscal de la Unión Soviética por su papel en la batalla. Nadie les preguntó a los 20.000 hombres que no lograron salir qué pensaban.